del poder. En ese tiempo el papado está instalado en Aviñón, en la ciudad francesa. Los papas son franceses, por tanto, y en esa época le toca el turno a Clemente V. Clemente V era un títere en manos de Felipe IV el Hermoso. Por tanto, lo que dijese el rey era lo que asumía el papa. Por triste que pueda parecer, esto era así. Y en 1307 todo está ultimado para dar el golpe certero en la cabeza templaria. Felipe IV invita a los templarios. Era una fórmula habitual, invitar para luego matar a tu enemigo. Ocurrió con otro templario famoso, Roger de Flor. Fue templario, expulsado de la orden porque dicen que se había apropiado de los tesoros, que no había tenido una tarea muy honrosa, muy brillante en la evacuación de los cristianos de Tierra Santa en el último tramo, el de 1291, San Juan de Acre. Bueno, pues fue expulsado de la orden con su barco mítico, el Halcón, y Roger de Flor se convirtió nada más y nada menos que en capitán de las compañías almogávares. Desperta ferro, ese era su lema. Y Roger de Flor fue sacrificado después de una campaña gloriosa, heroica de los almogávares catalano-aragoneses en Grecia, apoyando precisamente también a un emperador bizantino. Pues allí fue invitado a una cena con sus oficiales y, bueno, muerto en una emboscada. Pues ocurrió lo mismo con Jacques de Molay, el último gran maestre, y sus mejores hombres, sus lugartenientes. Fueron invitados a un funeral de un familiar del rey francés, Felipe IV, y el 13 de octubre, viernes por más señas, viernes 13, ahí también comienza un poco la leyenda negra del viernes 13, pues el viernes 13 de octubre de 1307, Jacques de Molay y sus hombres fueron apresados de manera infame por la guardia de Felipe IV. A partir de ahí, lo que os podéis figurar, hubo un proceso del que hemos tenido noticias últimamente, ¿verdad? Ese Procesus contra Templarios, ese documento que Clemente V dejó escrito antes de fallecer, pues exonerando, librando a los templarios de todas las culpas, de todos los pecados que habían sido imputados. A buenas horas, Clemente V. Pero bueno, Clemente V asintió ante las peticiones de Felipe IV, los templarios fueron capturados y conducidos a prisión y a la tortura, a los tornos, a los terribles tornos medievales. Confesaron todo lo que había que confesar, y quién no lo haría. Elongación de miembros, ingesta abusiva de agua hasta 11 litros. Beber 11 litros de agua significa que sientes como tu cuerpo va a explotar. Se hincha al máximo. Tendones, músculos, piel. Quedas hinchado a tal extremo que no tienes por menos que confesar para que paren de meter agua en tu cuerpo. Pues esa ingesta abusiva de agua, los tornos, las elongaciones de miembros, los hierros candentes, lo confesaron todo. Confesaron apostasía, herejía, satanismo, simonismo, sodomía. Bueno, llegaron a decir que antes de entrar en cualquier iglesia templaria tenían que escupir 3 veces el rostro de Cristo. Llegaron a asegurar, llegaron a confesar que en las recepciones, que en las ceremonias iniciáticas, lo primero que se exigía a un postulante es que besase del gran maestre o de otros jefes los orificios naturales del cuerpo. Esto es, el postulante tenía que besar la boca, el ombligo y el ano del gran maestre. Era obligado, de obligado cumplimiento. Llegaron a asegurar que veneraban la cabeza embalsamada de Juan el Bautista, aunque algunos llegaron a decir que esa cabeza barbuda no era otra sino la de Mahoma, el Baphomet. Otros afirmaron que era la propia cabeza de Cristo, con lo que, claro, entrábamos en contradicción, porque si Cristo había resucitado y había viajado en cuerpo mortal a los cielos, ¿cómo es posible que los templarios ocultasen la cabeza de Cristo? Vamos, la versión más extendida es que era la cabeza de Juan el Bautista y era el Baphomet, y que lo veneraban en secreto. Pero todas estas confesiones no se pudieron demostrar, ni siquiera después las leyendas que circularon sobre que los templarios poseían el Santo Grial, que habían encontrado el Santo Grial excavando en el Templo de Salomón. Esto también se nos antoja incierto, porque en todo el proceso, y hubiesen tirado de la manta 1000 y una veces, pero en todo el proceso que sufrieron los templarios, jamás, ni una sola vez, quedó documentado que se hablase del Santo Grial.
El Santo Grial, bueno, se puso muy en boga pues después, pero el Santo Grial entonces no estaba tan extendido, la leyenda, la historia del Santo Grial, y en el proceso a los templarios no aparece ni una sola mención al Grial de Cristo, la copa que utilizó Jesús de Nazaret en su última cena. Bueno, pues todo esto, que siempre fue atribuido a los templarios, que tenían muchas reliquias, muchos tesoros, bueno, pues no se pudo encontrar tanto. Eso sí, hay una historia muy curiosa que nos llama la atención siempre a los heterodoxos, y es ¿por qué? Si entonces el mar Mediterráneo era el gran flujo comercial, la gran vía navegable por donde transitaban las especias y los artículos de la época, los que iban a los puertos europeos, ¿cómo es posible que los templarios tuviesen su principal puerto naviero, su principal puerto marítimo en La Rochelle, en Francia, mirando al Atlántico? ¿Cómo es posible que manejasen esa flota? Una flota preparada para navegar en altura. ¿Cómo es posible que tras la captura de Jacques de Molay, no menos de 28 naves escapasen de La Rochelle? 28 naves, y aquí entramos de nuevo en la leyenda, 28 naves que al parecer portaban los restos del tesoro templario. Algunas naves fueron a Escocia, otras a Portugal. La verdad es que tanto en Castilla, posteriormente en Aragón, también en Inglaterra, en Escocia, en Portugal, los caballeros templarios fueron exculpados, fueron absueltos de todas las acusaciones. Y bueno, al menos los evadidos pudieron refugiarse en estos países y llevar una mejor vida. Los caballeros templarios que llegaron a Portugal se convirtieron en la Orden de Cristo, los caballeros de la Orden de Cristo. En España, bueno, pues se alistaron a otras hermandades como las de Montesa y Calatrava. Fueron buscándose diferentes destinos. Por ejemplo, hay otra leyenda muy extendida que nos habla de unos caballeros templarios que después de la refriega de 1307 pues buscaron exilio en Suiza. Bueno, qué curioso que al poco los suizos se levantasen en armas contra los austriacos exigiendo su independencia. La historia de Guillermo Tell, todo esto, y siempre se cuenta que aquellos campesinos rudos que no tenían ningún conocimiento sobre la utilización de armas, al poco de la llegada de unos curiosos personajes llamados hombres blancos, caballeros blancos, pues al poco de la llegada de esos caballeros blancos supiesen luchar de forma más o menos organizada, que plantasen cara a los austriacos y que obtuviesen su libertad. Los caballeros blancos iban a la vanguardia de esas tropas. Y qué curioso que toda esa fama de administradores, de primeros banqueros de Europa, pues quedase después, el testigo, fuese recogido por los suizos. Y es que cuentan que los tesoreros de la hermandad templaria fueron esos hombres blancos, esos caballeros blancos, y que sus nociones sobre economía, pues, bueno, las utilizaron muy bien, y bueno, ya vemos cómo está Suiza hoy en día, ¿verdad? Pues quién sabe si los templarios fueron los primeros grandes banqueros suizos. La plata de los templarios, otra de las especulaciones. ¿De dónde obtuvieron tanta plata? Las minas europeas no daban abasto, no podían dar tanta como manejaban los templarios. ¿De dónde venía entonces? ¿De Oriente? ¿O de América? Otra de las hipótesis que siempre se ha barajado es que los templarios llegaron a América pues en el siglo XIII. Ahí es nada. Nosotros no somos nadie para decir si esto es verdad o no, pero es verdad que la cantidad de plata que manejaban los templarios era muy abundante, demasiado para las exiguas minas de plata europeas o lo que pudiese llegar de Oriente. En fin, que cada uno agarre la teoría que quiera, porque los templarios son tan amplios que ofrecen todas las posibilidades. 2 siglos. Pero llegamos a la historia final. Nos encontramos en marzo de 1314. 2 años antes, Clemente V ha ordenado la disolución de la hermandad. 18 de marzo de 1314. Jacques de Molay, con 70 años de edad ya cumplidos, llega a las inmediaciones de la Catedral de Notre Dame, la pequeña pero carismática Catedral de París. Y allí va a ser quemado. Pero antes de la incineración, lanza una maldición que se nos antoja profética. Jacques de Molay, el último gran maestre, el 23er maestre de la Orden Templaria, asegura que en ese mismo año de su cremación, los que le han conducido a la hoguera le acompañarán en su destino. Es decir, los que le han acusado de forma vil
van a morir como él ese mismo año.